Vamos a entregarle y rogarle a Dios que nos ayude a meditar en su palabra, a encontrar perlas de gran precio, a tesoros, a examinar nuestras vidas a la luz de lo que su palabra nos enseña, a examinar su carácter a la luz de lo que su palabra enseña. Padre, rogamos que hoy nos ayudes en este tiempo. Ruego que me des la claridad en la exposición, el cuidado, la reverencia. También ruego, Señor, por quienes están escuchando hoy este sermón. Ruego que tú uses tu palabra con poder, ayudándonos a crecer en esa verdadera adoración, a lo que tú nos has llamado a ser, adoradores en espíritu y en verdad. Ruego por cada una de las personas acá presentes que podamos ser animados en ti por medio de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos al Salmo 102, que es el salmo que hoy vamos a estar revisando en esta serie sobre la verdadera adoración. Mi tiempo, nuestro tiempo y el tiempo de Yahvé. Vamos a leer, lo voy a leer en la Biblia, en la versión de la Biblia de las Américas, de principio a fin. Salmo 102, plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante Yahvé. Oh Yahvé, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto. Porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. Porque cenizas he comido por pan, y con lágrimas he mezclado mi bebida, a causa de tu indignación y de tu enojo. Pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alarga, y yo me seco como la hierba. Mas tú, Yahvé, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo. Y las naciones temerán el nombre de Yahvé, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque Yahvé ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe a Yahvé. Pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo, Yahvé se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir a Yahvé. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días, tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarán y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti.
La verdad principal es el más grande consuelo en medio de gran sufrimiento, no está en negar nuestra fragilidad, sino en contemplar el contraste entre nuestras grandes limitaciones, nuestra fragilidad y la eternidad inmutable de Dios, y entender que Él puede usar nuestro propio dolor dentro de su plan de restauración. Todo para su gloria. Recuerdo que cuando era niño, pequeño, a mi hermano le habían regalado unos binoculares, ¿no? Conocerán binoculares que son para hacer zoom y para poder ver, observar cosas que están a larga distancia y que nosotros no logramos observar bien. Entonces, un niño pequeño, ¿no? Con binoculares, jugando con binoculares, no era algo tan seguro. Entonces agarraba y decía, y tenía ahí para hacer foco, para focalizar y poder ver con más detenimiento. Entonces me ponía a jugar y podía ver las cosas de más cerca. Recuerdo que al jugar con eso y al avanzar con eso, ya que la verdadera distancia no era percibible a mis ojos, me golpeé contra la pared, ¿no? Y fue un golpe que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y las marcas todavía quedaron un par de días. ¿Por qué? Porque el foco, el énfasis estaba demasiado cerca, ¿no? Y no veía mi contexto, mi realidad, y me había enfocado solamente en lo que podía ver por medio de los binoculares. ¿Por qué menciono eso? Porque tú vas a ver una progresión a lo largo de este salmo. Tú vas a ver un viaje de un hombre que parte de una situación de gran aflicción personal. Pero a través del dolor el salmista va a esperar la grandeza de Dios y va a ver la respuesta a sus problemas. Tal vez no de una manera que él esperaba, pero sin duda va a haber la intervención de Dios. Y va a poder ver su cuidado. El título de este sermón está basado en el título propuesto por John Goldingay para este salmo. El primer punto. Mi tiempo, clamor personal en medio de la aflicción. El salmista va a expresar de muchas maneras gráficas su sufrimiento. Los salmos son libros que nos ayudan en eso, nos expresan de manera gráfica por medio de imágenes, por medio de comparaciones, lo que el salmista está transmitiendo, lo que el salmista está hablando. Y de esa manera también debe de ser entendida para nosotros. Pero en medio de ese sufrimiento también vamos a ver cómo el salmista va a clamar a Dios, reconociendo su estado, pero en este caso le va a atribuir ese estado a Dios. Salmo 102, el primer verso. El título dice, plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante Yahvé. Y como verás en este caso, a diferencia de otros salmos que sí tienen el autor o en qué contexto se ha escrito, este más bien es un título general que tiene y no nos dice quién lo ha escrito. Plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante Yahvé. Oh Yahvé, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Aunque no nos dice quién era el autor, no sabemos si era un rey, no sabemos si era el mismo David, ¿no? O quién era, o eran los hijos de Coré. La verdad no nos dice quién era el autor de este salmo, pero lo que podemos notar por lo que leemos es que es una persona que sufre. Y no solamente estamos hablando de un sufrimiento pasajero, sino más bien estamos hablando de un sufrimiento fuerte, ¿no? De que está en lo peor del sufrimiento. Y es cuando él expone su queja a Yahvé, algo que también recordemos que el salmista David hacía. David en el Salmo 142:2, lo voy a leer ahorita, ustedes pueden apuntarlo. Dice, delante de él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Y así como el salmista David lo hacía, en este caso este salmista, el salmista del Salmo 102 también lo está haciendo. Esta persona está sufriendo y está elevando su queja en forma de oración a Yahvé Dios, su Señor.
porque se ha puesto a pensar en algunos asuntos al respecto. La forma de redacción de este salmo es muy al estilo de la poesía hebrea de esa época. Entonces va a poner varias ilustraciones, va a usar figuras literarias, va a usar paralelismos para que nosotros podamos comprender lo que en ese momento el salmista está sintiendo, lo que en ese momento el salmista está pensando. El primer énfasis es que el salmista personaliza al destinatario de su oración. No es como en el caso de Hechos 17, al Dios no conocido. No es ese caso. Más bien es a su Dios, el Dios de su pueblo, el Dios de Israel. Si no he contado mal, en este salmo se repite el nombre personal de Yahvé Dios 9 veces. Es decir, y empieza con ese nombre. Entonces está queriendo marcar un distintivo y mostrar a quién está dirigiendo su oración. Es el Dios de Israel, es el Dios, el autoexistente, es el eterno. Aunque algunos lo discuten, la gran mayoría entiende que Yahvé significa el autoexistente, el que existe por sí mismo, el eterno. Y van a darse cuenta que en este salmo eso tiene una especial relevancia. Porque por un lado va a hablar de la debilidad y la fragilidad del ser humano, y por otro lado va a hablar de la grandeza, el poder y la eternidad de Dios. Hay un clamor de parte del salmista: escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. La estoy pasando muy mal, por eso te clamo que escuches mi oración, que mi clamor llegue hasta ti. Y la verdad es que en los salmos, cuando habla de clamor, es realmente un clamor. No es una oración de manera serena, tranquila, como cuando a veces estamos haciendo una oración pública. No es como cuando nosotros estamos dando las gracias por los alimentos. Por eso incluso algunas versiones traducen ese clamor como gemido o un grito desesperado. Y tal vez a esas alturas tú te preguntas, pero esto parece más carismático y no tan reformado. Pero eso es lo que está transmitiendo este salmo. Continuamos el verso 2. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto. A Dios le está diciendo: no escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Este versículo va a explicar por qué en el anterior versículo le estaba pidiendo a Yahvé Dios que escuche su oración. Acá parece ser que el afligido salmista está considerando que Dios está indiferente al sufrimiento del salmista. Por ello le está pidiendo a Dios que se acerque, que incline su oído. ¿Para qué? Para oír, que salga en su auxilio. En el caso de otras personas que, por ejemplo, tú puedes tener la expectativa de que te ayude, puede haber una justificación, y es que esa persona no sabía de tu sufrimiento. Pero ¿y qué tal con Dios? ¿Podemos decir que Dios no conoce nuestro sufrimiento? O entonces surge la pregunta: claro que conoce, ¿entonces le importa? Y ese parece ser el conflicto del salmista. Por eso en el versículo 2 le está diciendo: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina hacia mí tu oído. Actúa, acércate a mí. Verso 3. Porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Creo que todos sabemos lo que es el humo. El humo está compuesto por partículas, gases y vapor de agua suspendido en el aire. El humo en ocasiones puede ser muy visible, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un incendio, y dependiendo de la magnitud del incendio, el humo puede ser muy visible. Pero cuando se apaga esa fuente de combustión, más temprano que tarde, ¿qué va a pasar con el humo? Va a desaparecer. Desaparece.
Y aquí hace esa comparación, porque mis días, hablando de su vida, han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Y lo que en la Biblia de las Américas traduce como brasero, otras versiones lo traducen como tizón, ¿no? O como en la Reina Valera, por ejemplo, leña seca o carbones al rojo vivo. Entonces, imagina, y tal vez para cuando en otro tiempo hacíamos parrilladas, ¿no ve? Y entonces pensemos en eso. La preparación y todo lo que significaba hacer la parrillada, el encender los carbones. Y a veces tardábamos más en encender que luego en que los carbones están encendidos. Porque después de que se hacía la parrillada, ¿no? Inevitablemente, ¿qué pasaba con los carbones? Se consumían y después ya no calentaban como antes. Rápidamente, esos braseros, esos carbones al rojo vivo, se apagaban. Entonces, por más que después ponías la carne en la parrilla, ya no calentaba, porque los braseros se habían consumido y se habían apagado. El salmista está comparando su vida con el humo. Está comparando su vida con braseros, apuntando a dos cosas. Uno, ambos están relacionados de alguna manera con el fuego, pero sobre todo que ambos son efímeros, ambos son pasajeros. ¿Qué quiere ilustrar con esto el salmista? Lo pasajero de la vida, sin duda, pero también nuestra debilidad, lo frágiles que somos, lo transitorio de la vida e incluso lo rápido que puede llegar la muerte. Los días desaparecen como el humo, así de rápido como se consume el carbón, así de rápido. Y tal vez, en especial para los que hoy son niños, les cuesta entender esto. ¿Por qué? Porque dicen, tengo toda una vida por delante y las cosas que todavía me cuesta por vivir o lo que voy a vivir. Pero para aquellos que ya hemos pasado los 30, lo vemos en diferentes facetas. Un día teníamos a nuestros hijos en nuestros brazos y después ya ni los podemos alzar. Un día somos su mundo y otro día están buscando más independencia. Antes recordábamos con facilidad y tal vez con el tiempo ya nos cuesta recordar. Antes hacíamos acciones con facilidad y con el tiempo, después de esas acciones ya sentimos un dolor o en algunos casos ni siquiera podemos hacer esas acciones. Así de rápido pasa la vida ante nuestros ojos. Y muchos tal vez ya están viendo incluso, ya están viviendo el ocaso de sus vidas. Como el acero. Como el humo. Verso 4. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. Hasta acá parece bastante desesperanzador. El versículo 4 dice, mi corazón ha sido herido como la hierba. Está apuntando aquí a la desesperanza, a la disminución de vigor, a una vitalidad destruida. Pero también está apuntando, especialmente este versículo 4, a la reducción de las capacidades físicas. Pero no solamente físicas. Fíjate lo que dice al final del versículo 4. Y hasta me olvido de comer mi pan. Hablando de incluso disminución en las capacidades mentales. Ahora, puede ser que no necesariamente está hablando de una capacidad mental, ¿no? Sino que su estado anímico lo ha llevado a ese punto de ya no considerar incluso comer, de que el tiempo pasa y ya no lo ve importante y cuando ya se da cuenta ni siquiera ha comido. ¿De qué estoy hablando? De algo que hoy por hoy se habla muy frecuentemente, depresión.
Hay personas que cuando están deprimidas dejan de comer, no sienten apetito, no sienten hambre y tampoco ven la necesidad de hacerlo. Por el otro lado, también es sabido que hay personas que cuando están deprimidas más bien tienden a comer más. No sabemos específicamente el estado del salmista en ese sentido, pero podemos ver cómo le está afectando. Le está afectando físicamente, le está afectando emocionalmente. Versículo 5. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Otra consecuencia física que está describiendo, a causa del sufrimiento, la extrema delgadez a causa del dolor emocional. Hoy se ha evidenciado, y hay muchos estudios y seguramente muchas opiniones médicas que dicen o que intentan relacionar la salud emocional con la salud física. Y por ejemplo podemos pensar en el estrés, ¿no? Muchas veces habrás escuchado o vas a escuchar cómo el estrés afecta a diferentes órganos del cuerpo e incluso puede generar, ocasionar o detonar incluso enfermedades. A unos en el estómago, a otros en la cabeza, a otros en el tema nervioso. Aquí el salmista está haciendo esas relaciones, está explicando lo que está pasando, está explicando lo que él está viviendo. Versículos 6 y 7. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Ahora, en estos versículos 6 y 7 hay una triple comparación. El salmista se compara a sí mismo con tres animales. Pelícano del desierto, búho de las soledades y un pájaro solitario. Un pelícano más bien es un ave que la asociamos nosotros con el agua, ¿verdad? Es decir, es de costas. Entonces, ¿qué estaría haciendo un pelícano en el desierto? Y no es por si acaso que hay una especie de pelícano que es de desierto, no es el caso. Parece que la comparación está diciendo, el pelícano que debería estar en las costas, ahora por alguna razón está en el desierto. Es decir, se le ha sacado de su zona, de su área de confort, si quieren, y ahora está en un lugar, primero para el que no está preparado o no se siente preparado. No es un lugar cómodo para él, no es un lugar feliz para él, y es un lugar solitario para él, porque frecuentemente sabemos que el desierto se asocia con la soledad, ¿no? Frecuentemente cuando estamos pasando por un tiempo, un periodo difícil en nuestras vidas, ¿qué es lo que decimos? Estoy pasando por un desierto en mi vida. La imagen del pelícano entonces es una paradoja. Es mostrar gráficamente cómo él está fuera de lugar y que encima la está pasando mal. Una ave adaptada para un entorno acuático, estando en un lugar desértico. Y en el desierto, ¿qué es lo que más escasea? Agua. Esa ave la está pasando mal. El salmista la está pasando mal. Se siente perdido, se siente vulnerable. También se compara con un búho de soledades. Probablemente se refiera al búho del desierto. En este caso sí hay un búho, especialmente en esa zona, ¿no? El búho del desierto, que es un búho que tiene sus nidos en los huecos, en las rocas. Si quieren, en pequeñas cuevas, en zonas rocosas. También es un lugar solitario. Y los hebreos asociaban a estos animales por las costumbres que ellos tenían y por el sonido que ellos hacían, ¿no? Porque ellos cazaban de noche, los búhos, y por el sonido que ellos hacían con tristeza y lamento. El salmista se está comparando con el búho de soledades, intentando expresar cómo se sentía, triste. Y hace el énfasis, ¿no? Búho de soledades, apuntando a la soledad, apartado de la comunidad,
apartado probablemente incluso de la presencia de Dios, o por lo menos así lo sentía. Se sentía abandonado, se sentía fuera de lugar, se sentía triste, se sentía estéril. Finalmente, el salmista se compara con un pájaro solitario sobre un tejado. Algunos comentaristas explican que podría tratarse de un gorrión. Para los hebreos, los gorriones eran aves comunes, pero eran aves frágiles, vulnerables y casi sin valor, porque eran comunes. Y todavía los gorriones eran mucho más vulnerables cuando ellos se encontraban solos. Por eso el salmista acá parece ser muy intencional al decir pájaro solitario, apuntando ¿a qué? A su vulnerabilidad. Cuando las preocupaciones son tantas, incluso muchas veces nos afecta el sueño. O si dormimos incluso, ¿qué es lo que pasa? En nuestro sueño seguimos pensando en los problemas que tenemos, seguimos viviendo o tratando de solucionar los problemas que tenemos. Y al despertarnos, nos despertamos más cansados aún, porque nuestra mente ha seguido trabajando. Versículo 7, no puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. A estas alturas, ¿alguien se identifica con el salmista? Ya sea por lo que ahora esté viviendo o por lo que en algún momento en su vida ha vivido. Imagino que por los ejemplos que el mismo salmista pone, los hebreos sí entendían la descripción, sí entendían los ejemplos. Ellos eran los que repetían los salmos, ellos eran los que cantaban los salmos. Y estos salmos muestran esa conexión. Las tres aves mencionadas, los sentimientos de soledad, de abandono, de vulnerabilidad que estaban expresando el salmista. Así se sentía. Salmo 8. Mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. O sea, encima que la estoy pasando mal, ¿no? Encima que estoy descolocado, que no estoy donde quiero estar, que no estoy con la compañía que quiero estar, que estoy solo, que estoy frágil, que estoy vulnerable. Encima tengo mis enemigos que me quieren exponer todo el día, que procuran mi mal, que se burlan de mí, que incluso usan mi nombre como maldición. La Guerra del Pacífico fue una guerra que duró aproximadamente 5 años. Empezó en el año 1879. Lo que yo no sabía cuando investigaba esto era que 2 años antes, es decir, en el 9 de mayo de 1877, Bolivia había sufrido un terremoto y un tsunami. Y su epicentro fue precisamente en Atacama, un territorio que antes pertenecía a Bolivia, hoy pertenece a Chile. Este terremoto y este tsunami ha afectado la economía de Bolivia. 2 años después, cuando la economía todavía estaba compleja para Bolivia, sucede esta guerra. Por la historia se conoce que la dieta de los soldados bolivianos para esa batalla ha sido muy deficiente. Tanto por la logística, porque era complicado hacerles llegar, y se cree, o se dice más bien, que a lo mucho habían 10,000 soldados bolivianos en batalla, no podían llevar a más. Y también la logística se les complicaba para luego llevarles alimento a ellos. Entonces comían lo que podían. Y varios de esos soldados, la gran mayoría de ellos eran del altiplano. Pero ahora estaban ellos en batalla en zona desértica. Imagina la situación. Mala dieta. Muchos de los soldados eran del altiplano. Ahora estaban a temperaturas extremas, ¿no? En el desierto hay altas temperaturas y bajas temperaturas. Con falta de agua. Malnutridos. Y también la historia cuenta que usando abarcas en vez de usar botas.
Por el otro lado estaban los soldados chilenos, ¿no? Bien uniformados, con botas militares, su dieta alimenticia era constante, y es más, estaba basada en un estándar, el manual del soldado para el servicio en campaña. Y era un manual que se había sacado 2 años antes por un general inglés. Era tan específico esa su nutrición para ellos que tenían 2 tipos de dietas. Para aquellos que estaban todavía en campaña o por aquellos que estaban en cuarteles. Su dieta era diferente, personalizada si quieres. Aunque Chile tenía otras variables más a su favor, hoy conocemos lo que ha pasado. Chile se terminó quedando con todo ese territorio. ¿Cómo se habrían sentido esos soldados bolivianos? Viendo su situación, viendo su contexto. ¿Por qué pongo esa analogía? Porque para que podamos comprender mejor lo que el salmista estaba pasando, lo que el salmista estaba viviendo. A veces podemos ver un salmo solamente de una manera poética, ¿no? O solamente como expresiones de emociones lanzadas al azar. Y no logramos empatizar y entender que muchas de las emociones que nosotros sentimos o hemos sentido o vamos a sentir se relacionan con la vida de estos salmistas. Pensemos en un David, por ejemplo, cuando es perseguido por Saúl. Estaba en desiertos, estaba en cuevas. Versículo 9 y 10. Porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Cuando el llanto es tanto y tienes que beber, terminas bebiendo tus propias lágrimas. Eso es lo que estaba pasando con el salmista. Eso es lo que él está explicando que está pasando. Los hebreos usaban la ceniza en la cabeza como símbolo de duelo, ¿no? Ellos se echaban ceniza. Y eso lo hacían como símbolo de duelo o también símbolo de arrepentimiento. En este caso, las cenizas representaban la fragilidad del hombre y un recordatorio que no siempre queremos considerar. Polvo fuimos y al polvo volveremos. Ahora me estoy tragando el dolor y me lo estoy bebiendo mis propias lágrimas de tanto llorar. Pero el salmista llega a una conclusión que antes parece mencionarlo de manera indirecta, pero ahora lo hace de manera directa. El versículo 10, que tal vez es difícil conciliar y tal vez no quisiéramos mencionar. Todo esto que estoy pasando es por el enojo de Dios, por su indignación. Pues así como una vez nos levantaste, ahora claramente me estás rechazando. O algunos incluso interpretan el versículo 10 como que ha sido Dios quien ha alzado al salmista y luego lo ha tirado. Versículo 11. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. El versículo 11 otra vez está haciendo énfasis a la fragilidad y la brevedad del hombre con 2 ilustraciones, la sombra pasajera y una hierba seca. Cuando caminamos por horas bajo el sol podemos ver cómo nuestra sombra va a ir creciendo y luego va a ir decreciendo y finalmente incluso va a desaparecer cuando ya no haya sol. Así de rápido. O el otro ejemplo que pone la hierba seca. En un clima cálido y seco, en un día o hasta en un par de horas, una hierba se puede secar. Aquí el salmista está terminando su sección siendo conclusivo. Y reconoce la brevedad de su tiempo. Reconoce la brevedad de su tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Antes de pasar al siguiente punto, algunos pensamientos o preguntas para considerar. Tal vez hemos llegado a empatizar más con el salmista. Tal vez, así como el salmista, consideras que no eres tan fuerte como pensabas. ¿Reconoces tu fragilidad? ¿O más bien intentas ocultar
tu debilidad. O tal vez, como a veces nos han enseñado, disfrazar o negar esa debilidad. Y si reconoces esa fragilidad, la pones delante de Dios. Hay situaciones de vida que estás pasando, depresión, ansiedad, agotamiento físico, agotamiento emocional. Y si hay esas situaciones que probablemente muchos de nosotros estemos atravesando, ¿qué estamos haciendo con esas situaciones? ¿Las estamos llevando al trono de Dios en oración y clamor? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? Pero así como decía el Salmo, con ese sentido, con ese significado de clamor. ¿Estamos siendo honestos en nuestras oraciones? Es que es una oración pública, en oración pública me cuido, no quiero exponerme. Y en lo íntimo, en lo secreto, ¿derramas tu alma? Buscamos a Dios cuando las cosas están pasando difícil, cuando estamos pasando por aflicción. Y como somos personas emocionales, cuando estamos pasando por situaciones que incluso nuestras emociones nos dicen que Dios está en silencio, que Dios está lejos de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le damos rienda suelta a nuestras emociones y actuamos conforme a eso? ¿O aún, a pesar de que nuestras emociones nos digan que Dios está lejano, buscamos a Dios? Aquí hemos visto en el salmista cómo hace las descripciones de él sintiéndose solo. ¿Cuán importante es tener compañía? Aún la Biblia dice, no mejores dos que uno. Y hay varias aplicaciones que podríamos encontrar o referencias semejantes que podríamos encontrar en la Biblia. Cuán importante es el acompañamiento en esas situaciones. Cuán importante es el buen consejo de otro hermano, el consejo pastoral. Reconocer eso no es debilidad, tampoco es falta de fe. Muchas veces más bien va a ser sinónimo de orgullo o de dolor. Pero también si no somos nosotros quienes estamos pasando por situaciones así y sabemos y conocemos que hay otros que están pasando por situaciones así, no minimicemos. Hay una batalla que para ti tal vez puede ser insignificante, pero para el otro puede ser muy grande. Todos estamos en diferente etapa de madurez cristiana, pero a la vez todos necesitamos unos de otros. Por eso Dios nos inserta al cuerpo, a la iglesia. Estamos buscando ese acompañamiento, estamos siendo ese acompañamiento, o lo disfrazamos de espiritualidad diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya estamos sacando el versículo de contexto. Alguien decía, Dios no nos llama a fingir fortaleza, sino a depender de la suya. Y creo firmemente en eso. Siguiente punto. Pasa ahora de mi tiempo a nuestro tiempo. Esperanza comunitaria en Dios. Verso 12. Mas tú, Yahvé, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Fíjate cómo empieza el versículo 12. En el versículo 11 habíamos terminado hablando de la brevedad y de la fragilidad del hombre, pero ahora de manera contrastante, es decir, intencionalmente está mostrando, el hombre es frágil, el hombre es débil, pero Yahvé permanece para siempre. El hombre es efímero, Dios es eterno. Y decir que Dios es eterno es que no tiene principio ni fin. Y lo que Dios va a hacer incluso es relevante para las siguientes generaciones.
Entonces se está marcando claramente el contraste y debemos mantener esa idea en mente a lo largo de lo que resta del Salmo. La fragilidad, la brevedad del hombre, el poder, la eternidad de Dios. Versículo 13. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Así como antes atribuye a Dios como causante de su sufrimiento, es la primera vez en este salmo que dice algo positivo de Yahvé Dios. ¿Apuntando a qué? Tendrás compasión de Sión. Tendrás compasión de tu pueblo. Ha llegado la hora de la manifestación de piedad del rey con su pueblo. Y en este caso Sión representa la esperanza de redención, la relación especial de Dios y su pueblo, y esa promesa de redención. ¿Ha habido sufrimiento? Va a haber redención, va a haber salvación. Versículo 14, ciertamente tus hijos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo. Para los siervos de Yahvé, solo algunos fieles del pueblo hebreo, hasta las ruinas, las piedras, el polvo de Jerusalén, lo que ahí menciona como Sión, eran valiosas para ellos. Versículo 15. Y las naciones temerán el nombre de Yahvé y todos los reyes de la tierra tu gloria. Las naciones ni sus reyes, por más grandes y poderosos que sean, pueden compararse con Yahvé. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos pasajes como Dios ha manifestado su obrar, para que la gloria no sea para Israel, sea para Dios. Cuando Israel ganaba de manera asombrosa o hasta milagrosa a otras naciones paganas, ¿no? Al final, ¿qué pasaba? El temor de esas naciones de meterse con el pueblo de Israel crecía. El temor por Yahvé Dios crecía. Versículos 16 y 17, porque Yahvé ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Así como Dios había rechazado a su pueblo y lo hizo sufrir, ahora Él era el edificador de Sión, Él era su Salvador. ¿Por qué? Porque había considerado, había escuchado la oración de los menesterosos. Otras versiones, en vez de traducirlo como menesterosos, lo traducen como los desamparados, los desvalidos, es decir, personas desfavorecidas, pero que habían intercedido por Sión. Fíjate cómo en esta porción del versículo 12 al versículo 22, ya no habla de manera personal. Ya no está hablando de mí, está hablando de nosotros. Ya no está hablando de mi tiempo, está hablando de nuestro tiempo. Así la oración colectiva está causando un efecto diferente al clamor individual del salmista. Otra vez, la oración colectiva está causando un efecto diferente al clamor individual del salmista. Versículo 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe a Yahvé. ¿Qué está diciendo esto? En su tiempo Dios va a intervenir, va a restaurar a su pueblo. Va a escuchar ese clamor colectivo. Más o menos esto es semejante como cuando Moisés debía ordenar todo, ¿no? Porque la nueva generación de israelitas iba a entrar a la tierra prometida. La anterior generación no entraría. Moisés mismo no entraría. Y hay un punto en el que él se entera que no iba a entrar, y pese a eso, él debía preparar a la nueva generación. Eso no hacía que Dios sea infiel a sus promesas. Más bien, Él era fiel porque permitía que la nueva generación
cumpla lo que Dios había prometido con su pueblo. A diferencia de otros salmos, en este salmo te darás cuenta que la promesa no es, ya te están afectando, te están haciendo daño, pues bien, Dios te va a hacer justicia ahora. En este salmo más bien la promesa es futura. Tal vez tú no lo vas a ver, pero eso va a pasar. Versículos 19 y 20. Pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo, y Yahvé se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. La figura que está ilustrando el salmista es la de un Dios en su trono. El Todopoderoso, estando en su trono, manifestando misericordia, fijándose la tierra para acercarse, para oír el gemido de los prisioneros y para rescatarlos. Y cuando en el versículo 20 dice, para poner en libertad a los condenados a muerte, puede interpretarse como una imagen o una prefiguración de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. De hecho, algo semejante, o se va a hacer referencia a eso, o algo semejante en Lucas. Si me acompañan con sus Biblias a Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Hoy hemos empezado más tarde, así que también pido comprensión con eso. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Yahvé. Podemos notar aquí las coincidencias con el versículo 20. Para oír el gemido de los prisioneros, versículo 20. Para poner en libertad a los condenados a muerte. Versículo 21. Para que los hombres anuncien en Sión el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén. Versículo 22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir a Yahvé. Para que el pueblo viva para honrar a su Señor, a su Rey, para que lo alaben, para que lo sirvan. ¿A qué estoy apuntando con esto? Ha cambiado, ya no es individual, ya no es solamente tú, ya no solamente es tu clamor, ya no solamente es tu sufrimiento, sino en esta parte estamos viendo desde más arriba. Ya podemos divisar un poco más cómo Dios está obrando su plan soberano. Algo importante también antes de pasar al siguiente punto es la diferencia en cómo Dios obra cuando hay un clamor colectivo versus cuando hay un clamor individual. En especial pensando, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? En cuán frecuente, en cuán prioritario vemos la oración como matrimonios. O pensando en los espacios que tienen las iglesias para la oración. Algunas iglesias tienen particularmente su espacio, su culto de oración, y son cultos mayoritariamente, no solo en nuestra iglesia, vacíos. Pero a la luz de esta segunda sección que hemos visto, ¿notaste la gran diferencia de la bendición comunitaria? En Hechos 12:5 dice que Pedro estaba en custodia en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. No sé si algunos de ustedes han entrado alguna vez a las reuniones o a los reportes de oración que se tienen por los misioneros, la familia suyo, ¿no? Pero a veces sí se entra y las reuniones son mucho más grandes cuando ellos van a estar presentes y ellos van a estar dando sus reportes.
Pero cuando solamente es un tiempo de la iglesia, de las iglesias que están apoyando a estos misioneros, de orar por ellos, las reuniones son mucho más vacías. ¿Qué está diciendo eso de nosotros? Alguien decía, la esperanza no nace en el aislamiento, sino en la comunión de los santos. Por eso es tan peligroso que un creyente sea parte de la iglesia y no se congregue con una iglesia, no sea parte de una iglesia. Y sabemos también que no es fácil conseguir una iglesia, pero es prioritario, es importante. No nos aislemos, porque muchas veces el sufrimiento, así como lo decía el salmista en la primera parte, nos va a llamar, nos va a jalar hacia el aislamiento. Pero también hemos visto en esta segunda parte cómo Dios obra principalmente por medio de su pueblo. ¿Estás buscando esperanza por ti solo o lo estás buscando en comunidad? Ahora fíjate cómo aquí parece clarificarse en esta segunda parte cómo Dios está obrando por medio de su iglesia, o en este caso por medio de su pueblo. Ahora llevándolo hacia nosotros sería por medio de la iglesia. Tanto hablando de la iglesia a nivel mundial, la iglesia espiritual, como también las iglesias locales. Fíjate también cómo en esta segunda parte la descripción ya no es cómo me siento, cómo estoy, sino empieza a describir más el carácter de Dios. Yo soy frágil, tú eres eterno. Tú te vas a compadecer de tu pueblo. Recordar las obras de Dios del pasado sin duda fortalece nuestra fe. Fíjate, si te has convertido, obviamente que has podido ver a Dios obrar en tu vida. No en cada cosa que le has pedido, ni en cada cosa que le has pedido seguramente ha respondido como tú querías, pero has visto cómo ha obrado. Pero y a la vez qué importante es que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez el enfoque no será decir yo era antes así y ahora soy así para echarte flores a ti, sino más bien para darle gloria a Dios, para que la obra de Dios que ha hecho en pecadores como somos nosotros también sea de ánimo para otros. Para que la gloria sea para Cristo. Y algo que tampoco quiero dejar de lado en esta segunda porción es que el ánimo o la esperanza, a diferencia de otros salmos, no es para algo que Dios iba a hacer en el momento. Es decir, me están oprimiendo a mí, hay gente que se está burlando de mí y entonces Dios me va a hacer justicia en este momento. No, dicen las generaciones futuras. Y eso es un ejercicio de fe. Es confiar en algo que no estamos viendo, es en un resultado que ni siquiera estamos viendo en este momento, pero que Dios va a hacer. Dios va a bendecir, tal vez ya no a nosotros como quisiéramos, pero sí a nuestras generaciones futuras. Para los padres, que no nos cansemos de orar, que sigamos instruyendo a nuestros hijos, y si no lo hemos hecho, que lo empecemos a hacer. Aunque no veamos los resultados inmediatos, también es descansar en la fidelidad de Dios en eso. Y finalmente, viendo también cómo Dios puede obrar en medio de nuestro sufrimiento. Y ese es un propósito para edificar a la iglesia. Es un camino que tal vez no todos escogiéramos. Es decir, si preguntaría en este momento, ¿quiénes quieren sufrir? Probablemente no habría muchas manos levantadas, pero es un camino necesario. Verlo como un propósito misional. Dios usando nuestro quebranto para su gloria. Nuestro dolor individual se marca en una narrativa mayor de salvación y restauración prometida a su pueblo del cual somos parte. El último punto.
el tiempo de Yahvé, el consuelo de la eternidad. En esta sección una vez más hace el salto en el tiempo, ya no está hablando de mi tiempo, ya no está hablando de nuestro tiempo, ahora está hablando del tiempo de Yahvé. ¿Por qué ponía al principio el ejemplo de los binoculares y cómo eso ocasionó mi accidente? Porque había perdido el contexto y me había enfocado en lo cercano, ¿no? Estaba muy centrado y aunque creía que estaba mejor enfocado, realmente el resultado no fue bueno. Lo mismo acá, estos son 3 escenarios. El primer escenario es mi situación, mi realidad, no negando mi situación. El segundo escenario ya es comunitario, colectivo. Y el tercero ya es viéndolo todavía desde más arriba, como Dios lo ve. Vamos a 2 versículos. Salmo 92. Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Segunda de Pedro 3:8, voy a leerlo, por el tiempo puedes anotarlo. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay que comprender que cuando estamos hablando de los tiempos de Dios, nos referimos a los tiempos en los que Dios decide actuar de acuerdo a su plan soberano y a su soberana voluntad. Es decir, si tuviésemos que hacer conjuntos, ¿no?, y hablar de pertenencias, ¿podríamos incluir a Dios en un conjunto llamado tiempo? La respuesta es no. ¿Cómo Dios se revela? Dios se revela como el autoexistente, el eterno, el gran yo soy. Y ese gran yo soy precisamente hablaba de qué? De que Él siempre ha existido y siempre va a existir, y que Él no se sujeta al tiempo. Dios no está limitado a una secuencia temporal de pasado, presente y futuro, como sí lo estamos los seres humanos. Sin embargo, Dios decide actuar en el tiempo, ¿no?, en determinado tiempo, y cumplir sus planes. Es decir, en el sufrimiento del salmista no ha actuado inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese era su plan. En el momento que el pueblo de Israel pensaba que necesitaba un Salvador y que el Salvador iba a venir, no ha venido inmediatamente. Tuvieron que pasar 400 años. Porque así lo designó Dios. Y Dios es el único así. El único que como creador no está limitado por el tiempo. No hay criaturas, no hay hombres, no hay ángeles, no hay demonios que tengan ese atributo. O somos criaturas o es el creador, aún pensando en la vida eterna. ¿No? Nosotros podemos hablar de que hay vida después de la muerte y podemos hablar de la eternidad porque eso también enseña la Biblia. Pero nosotros hemos tenido un comienzo, Dios no. Dios es el eterno. Versículos 23 y 24. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días, tus años son por todas las generaciones. Es Dios quien determina hasta cuándo vivimos. Aún la muerte se somete a los designios de Dios, y eso lo vemos en la Biblia a lo largo de varios pasajes. Por ejemplo, podemos pensar en un Ezequías, ¿no?, que estaba enfermo y que se le avisa que iba a morir. Y él intercede delante de Dios, y es Dios quien decide al final escuchar su oración y alargarle sus días. Versículo 24. Dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días, tus años son por todas las generaciones. Y otra vez aquí el salmista está haciendo un contraste. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a su vida, dice mis días. Y para hablar de la brevedad de sus días, incluso dice la mitad de mis días.
Pero luego, para referirse a Dios, no habla de sus días, habla de sus años. Tus años son por todas las generaciones. Otra vez, para el hombre su vida es efímera. Pero Dios es eterno. Versículos 25 y 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos son como una vestidura, se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aquí hay una comparación de Yahvé, el Creador, con su creación, y tal vez en este caso no solamente con personas, sino con la creación misma de Dios, es decir, las montañas, la geografía y todo lo que podemos ver, el mundo mismo. ¿Eres de las personas que le gusta admirar la creación? ¿Eres de las personas que cuando tiene tiempo le gusta, no sé, irse al bosque, acampar, ver las estrellas y admirar la grandiosa creación de Dios? Pues si no eres de esas personas, te recomiendo que por lo menos alguna vez en tu vida lo hagas. Es imponente, ¿verdad? Y nos muestra la grandeza de ese creador tras la creación. Pero aún esa geografía del planeta Tierra va a cambiar con los años. Ya lo hemos visto, incluso en la Biblia hace mención de eso. Antes del diluvio era de una manera, después del diluvio era de otra manera. Cuando yo era estudiante, en el mapa de Bolivia todavía aparecía ahí el lago Popó. Ahora eso es historia. La geografía cambia. Si comparamos cómo trabajaba un agricultor hace 50 años versus cómo trabaja ahora, más allá de la tecnología, las condiciones climáticas son totalmente diferentes. La creación está cambiando. La creación también ha sido afectada por el pecado. Pero en contraste pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas, los siglos, los milenios, y Dios permanece en su trono. Inmutable, eterno. Sus planes no cambian, sus planes permanecen y se hacen. Su voluntad soberana se hace. Versículos 27 y 28. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. El salmista está transmitiendo una visión de seguridad y permanencia para el pueblo de Dios. Los hijos permanecerán bajo el cuidado de Dios. De hecho, estos versículos son los que el autor de Hebreos referencia al empezar Hebreos. Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, Yahvé, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudadas, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Un día le escuché a un hermano algunos de sus pensamientos respecto a si un día él iba a llegar a faltar a su familia. Él tenía la convicción de que su iglesia local cuidaría de su familia. Y creo que es un buen pensamiento, ¿no? Pero aún si la iglesia local no haría eso, Dios cuidaría de los suyos. Y esa es la esperanza. El salmista a lo largo de todo el salmo está haciendo un contraste demasiado evidente entre nuestra fragilidad y nuestra brevedad, y el poder y la infinitud de Dios, su eternidad. Pero este contraste no es solamente para que nosotros nos sintamos chiquitos, sino también es para que nosotros podamos crecer en confianza. Porque a ese Dios servimos, porque somos su pueblo. La seguridad final no está en la vida individual extendida, como en el caso de Ezequías, por ejemplo, sino en la promesa de la comunidad fiel que va a ser cuidada por Dios. Habitaremos bajo el cuidado del Dios eterno. Tal vez las cosas no saldrán como querramos, pero Él cuidará de nosotros. Él tendrá compasión.
aunque no entiendas, confiar en que nuestra historia está alineada a la historia eterna de Dios es lo que debemos de hacer. En lo particular, solamente Dios es capaz de ir usando y ir acomodando las fichas y las piezas y usando nuestro propio dolor, nuestro sufrimiento para su gloria y para nuestro bien, porque eso dice la Biblia. El sufrimiento no es el final. Para el creyente va a haber un glorioso futuro. Nuestro dolor es temporal, su gloria va a permanecer. ¿Dónde está nuestra esperanza? Vamos a notar que muchas veces, aunque digamos que nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza realmente ¿en qué está? En tener mejor salud, en tener un mejor trabajo, en tener un bien que ahora no posees. ¿Y dónde debería estar? En la fidelidad de Dios, de ese Dios eterno. Y a la vez que le estamos enseñando y guiando a nuestros hijos. ¿Qué testimonio estamos dando a la comunidad? Dios es inmutable. Eso debería ser de confianza para nosotros en un mundo que constantemente está cambiando. Y muchas veces, generalmente, cambiando para mal. Pero Dios no cambia. Si quieres, este salmo empieza haciendo un foco, un zoom, ¿no? Y según las secciones, poco a poco, nos vamos alejando y viendo el panorama más completo. Nosotros realmente desde este lado de la eternidad no alcanzamos a ver desde los tiempos de Dios. Pero sí nos toca y nos queda y debemos confiar. La verdadera fe no niega el dolor. No es una mera confesión positiva, porque Dios no nos ha llamado a hacer confesión positiva. Más bien es reconocer ese dolor, enfrentarlo y a la vez llevarlo a Dios y confiar en Dios. Y finalmente algo de lo que tal vez no voy a poder profundizar. Cristo es el cumplimiento del Salmo 102. Él también ha sufrido. Ha habido un momento en el cual Él ha estado solitario, pero lo ha hecho para liberarnos a nosotros. Y hoy Él está intercediendo por nosotros delante de Dios, Padre. Y es en su nombre que podemos acercarnos a Él. Leo la verdad principal para terminar. El más grande consuelo en medio de gran sufrimiento no está en negar nuestra fragilidad, sino en contemplar el contraste entre nuestras grandes limitaciones, nuestra fragilidad y la eternidad inmutable de Dios, y entender que Él puede usar el dolor dentro de su plan para restaurar a su pueblo y para que éste sea glorificado. Oramos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por el Salmo 102. Gracias porque muchas veces podemos vernos reflejados en las emociones, en los sentimientos del salmista, incluso con las dudas, incluso con sentimientos que cargamos, con el peso que muchas veces cargamos, Señor. Pero gracias también porque nos recuerdas qué es lo que debemos de hacer, cuál es el rumbo para avanzar. Aún a pesar de sentirnos mal, de sentirte tal vez distante o indiferente a nuestras necesidades. Tú eres fiel, tú eres el Eterno, tus planes se cumplen, tú te compadeces de nosotros. Perdónanos por muchas veces caminar con incredulidad, desconfiando de tu bondad, desconfiando de tu poder, desconfiando de tu cuidado. Ayúdanos a ver la obra de Cristo. Ayúdanos a considerar eso. Ayúdanos a entender que si somos parte de tu pueblo, de la iglesia, Señor, somos tremendamente bendecidos. Y más allá de lo temporal que podamos pasar, tenemos nuestro futuro asegurado en ti, en tu reino. Señor, rogamos que estas no sean verdades que solamente las entendamos intelectualmente o
de manera tan pasajera que conforme los días pasan, Señor, otra vez nuestras miradas, otra vez volvemos a ser un foco excesivo en nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones y autocompadecernos. Porque si bien tú entiendes eso, Señor, no está en tus planes que permanezcamos en eso. Pero para eso también necesitamos tu gracia. A la vez también rogamos para que como iglesia, Señor, podamos ser compasivos con los que están sufriendo. Orando, Señor. Aun si las puertas están cerradas a la exhortación o al ánimo, Señor, que nuestras oraciones no falten. Que estemos orando, Señor, incluso antes de estar juzgando. Y a la vez, Señor, si sentimos esa soledad, Señor, que tú nos des ese acto de humildad, Señor, para acercarnos a otros, para buscar consejo, para buscar compañía, tal vez incluso en nuestro cónyuge. Señor, rogamos por eso. Rogamos porque tu palabra sea carne en nuestras vidas. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.